Beatriz Morales siempre había sido una mujer de voz suave y corazón grande. Tenía 58 años y el cabello recogido en un moño bajo que dejaba ver algunas hebras de plata que el tiempo le había tejido sin pedir permiso. Su mirada, aunque cansada, todavía guardaba un brillo dulce que resistía a las decepciones. Después de más de 3 décadas al lado de un hombre indiferente y autoritario, tomó la decisión más valiente de su vida: dejarlo, no por rabia, sino por dignidad. No quiero envejecer siendo invisible, se dijo una noche mientras recogía sus cosas en silencio, acompañada solo por el zumbido del ventilador de techo. La separación fue rápida, casi sin palabras. Su esposo no mostró sorpresa, apenas una mueca de fastidio. Beatriz se marchó con 2 maletas y una esperanza frágil, creyendo que al menos tendría el respaldo de su hijo Julián. Él era su orgullo, joven, exitoso, con un buen empleo y una casa espaciosa en Aguascalientes. Ella había dado todo por criarlo bien, incluso cuando no tenía nada para sí misma. Así que, con el corazón temblando, le escribió un mensaje breve. «Hijo, necesito quedarme unos días contigo. ¿Puedo contar contigo?» Julián respondió rápido, como siempre hacía con los asuntos incómodos. «Claro, mamá. Tengo un sofá disponible». Beatriz sintió una punzada en el pecho, pero prefirió no interpretar mal. Quizás era una broma, quizás estaba ocupado. Al llegar, lo encontró impecablemente vestido, con el teléfono en la mano y un gesto que oscilaba entre la prisa y la incomodidad. «Ahí está el sofá. No tengo cobijas extra, pero supongo que te las arreglas». Y se fue a su cuarto. Ni una pregunta, ni un abrazo. Beatriz no lloró esa noche. Se sentó en el borde del sofá, mirando los cuadros modernos que colgaban de las paredes, y se preguntó en qué momento su hijo se había vuelto un extraño. No era solo el espacio reducido o la ausencia de calidez, era la sensación de estar de sobra, como si fuera una carga temporal, como si ya no tuviera lugar en la vida de nadie. Aún así, intentó ser útil. Cocinó al día siguiente, lavó los platos y dobló la ropa que encontró en la sala. Pero Julián apenas levantó la vista. «No necesitas hacer eso», dijo seco. «Aquí cada quien se encarga de lo suyo. ¿Te imaginas recibir desprecio de tu propio hijo después de darle todo? Cuéntanos en los comentarios qué harías tú en lugar de Beatriz. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perder más relatos como este». Los días pasaron y la incomodidad se volvió rutina. Julián salía temprano y regresaba tarde. Nunca preguntaba cómo se sentía su madre. Una noche, durante la cena, ella se atrevió a decir que estaba pensando en buscar trabajo. «¿Trabajo? Mamá, con tu edad lo único que puedes hacer es ser estorbo», soltó sin filtros. Beatriz tragó en seco. Lo miró por un instante, pero no respondió. Fue a su sofá y se acostó sin cenar. Esa noche, por primera vez en semanas, lloró en silencio. Al día siguiente, mientras preparaba café para sí misma, escuchó a Julián hablar por teléfono. «Sí, sigue aquí. No sé por qué se separó, si sabía que no tenía cómo mantenerse. El confort era con mi papá». Beatriz dejó caer la taza en la pileta. El sonido del vidrio estrellado fue más suave que la herida en su alma. No era solo falta de cariño, era juicio, rechazo y humillación. Su propio hijo la consideraba un error. Beatriz empacó sus cosas en silencio. No tenía para dónde ir, pero sabía que quedarse significaba morir. Por dentro, se despidió con un «gracias por todo», que Julián apenas escuchó desde su cuarto. Salió al amanecer, con la ciudad despertando lentamente. Caminó por las calles con las maletas en mano y el alma arrastrando un peso que no se veía, pero que se sentía en cada paso. Fue entonces cuando pasó frente a una pequeña cafetería con un cartel escrito a mano: «Se busca ayudante amable». Entró sin pensarlo. La dueña, una mujer robusta de sonrisa franca llamada Marta, la miró con curiosidad. «¿Usted viene por el anuncio?». Beatriz asintió, aún temblando. «Sé cocinar y servir. Aprendo rápido», dijo con voz suave. Marta sonrió. «Empieza mañana». Aquella simple frase fue como una mano tibia en el hombro. Beatriz no lo sabía, pero esa puerta cambiaría todo. Los primeros días fueron duros. Sus manos, acostumbradas a la rutina doméstica, se esforzaban por seguir el ritmo. Pero los clientes notaban algo especial en ella. Su forma de mirar,
su atención sincera, su manera de recordar los nombres. No era solo una empleada, era un alma presente. En poco tiempo, comenzaron a llegar clientes preguntando por la señora Beatriz. Algunos venían solo para hablar con ella. Marta observaba en silencio cómo Beatriz transformaba el ambiente del lugar. Nunca había visto a alguien atraer personas con tanta naturalidad, sin esfuerzo. Un día, le dijo mientras cerraban el local, «Tienes algo que no se enseña. La gente se siente vista contigo». Beatriz sonrió con humildad, pero por dentro una parte rota comenzaba a soldarse. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algún lugar, no como madre, no como esposa, como mujer. Poco a poco, su rutina se llenó de propósitos simples: despertar antes del amanecer, preparar panecillos, escuchar las historias de los clientes. Muchos eran ancianos solitarios o jóvenes perdidos que encontraban en ella un consuelo inesperado. «Usted me recuerda a mi abuela», le dijo una chica con lágrimas en los ojos. Beatriz respondía con ternura, pero en silencio agradecía la oportunidad de dar lo que nunca pudo recibir de vuelta. Un mediodía, mientras limpiaba una mesa, un hombre mayor con lentes gruesos la observaba desde la esquina. Tenía un cuaderno en las manos y un gesto pensativo. Al acercarse, él la saludó con una voz suave. «¿Beatriz Morales?» Ella frunció el ceño, sorprendida. «¿Nos conocemos?» El hombre sonrió. «Soy Joaquín del Valle. Estudiamos juntos hace más de 40 años». Ella lo miró como si el tiempo hubiese hecho un truco de magia. Enseguida recordó su mirada. «Tú tocabas el piano en la secundaria». Conversaron por horas. Joaquín le contó que vivía en Guadalajara, que era dueño de una pequeña cadena de restaurantes y que había pasado por la cafetería por casualidad, pero al verla, supo que no podía marcharse sin hablarle. Le confesó que había admirado su fortaleza en la juventud y que verla ahora, trabajando con humildad y dignidad, lo había conmovido profundamente. Beatriz rió con nostalgia. «La vida me enseñó a comenzar de cero muchas veces». Unas semanas después, Joaquín volvió. Esta vez no solo para conversar, sino para hacerle una propuesta. «Estoy abriendo un nuevo local en Aguascalientes. Pequeño, pero prometedor. Necesito a alguien que no solo atienda, sino que le dé alma al lugar. ¿Aceptas?» Beatriz se quedó sin palabras. Marta, que escuchaba desde la cocina, salió con una sonrisa. «Acepta, mujer. Naciste para brillar». Y por primera vez, Beatriz sintió que tal vez tenía permiso para soñar. La cafetería abrió en el centro de la ciudad. No tenía lujo, pero tenía encanto. Plantas colgantes, mesas de madera reciclada y un mural pintado por jóvenes del barrio. Beatriz decoró el lugar con detalles que hablaban de su historia. Una fotografía antigua de su madre, una taza de cerámica rota pegada con oro al estilo kintsugi. Cada rincón tenía memoria, y cada cliente que entraba sentía que estaba entrando a un hogar. El éxito fue inmediato. Gente de todos los rincones venía por el pot de café, pero se quedaba por las conversaciones. Beatriz escuchaba, recordaba nombres, ofrecía frases de consuelo que parecían dichas por alguien que había vivido 1000 vidas. Joaquín la visitaba seguido, pero siempre con respeto. Nunca cruzó una línea, y cada gesto suyo traía más cariño que obligación. Una noche le dijo: «Eres la columna de este lugar. Sin ti, no tendría alma». Julián, por su parte, no sabía nada. Siguió su vida como si su madre hubiese desaparecido. Pero el tiempo cobra caro a los que desprecian. Sus negocios comenzaron a fallar, su relación terminó, y en cuestión de meses, perdió el apartamento. Solo entonces, buscando trabajo por el centro, vio un cartel luminoso: Café Abrazos, administrado por Beatriz Morales. Su corazón dio un salto. Entró sin pensar. El local estaba lleno. Personas reían, conversaban, compartían silencios cómodos, y en el centro de todo, como un faro sereno, estaba su madre. No lo vio de inmediato. Estaba sirviendo una bebida a una anciana que no dejaba de sonreírle. Cuando Julián se acercó, ella lo reconoció al instante, pero no se movió. Él, incómodo, solo alcanzó a decir: «Mamá, necesito hablar contigo». Beatriz lo miró, con la misma ternura de siempre, pero sin inclinarse. «¿Aquí?», preguntó ella. «Sí, solo quiero explicarte». Beatriz hizo una seña para que esperara. Terminó de servir 2 mesas más.
Luego se acercó. Aquí damos café, no consuelo fingido. La frase no era rencorosa, era justa, era firme. Julián bajó la cabeza, sintiendo el peso que nunca quiso ver. Ella no gritó, no lloró, no lo abrazó, solo lo miró como quien ya no espera nada. Y eso dolía más que cualquier reproche. Beatriz respiró hondo, como quien decide soltar una carga antigua. No te guardo rencor, Julián, pero tampoco tengo espacio para lo que no suma. El murmullo de la cafetería seguía, ajeno a la atención. Algunos clientes miraban de reojo, intuyendo que algo importante ocurría, pero respetaban el silencio. Julián se quedó inmóvil, como si las palabras de su madre lo hubieran dejado sin suelo. Solo necesito un lugar, algo temporal, insistió con voz quebrada. Ella lo miró con compasión, pero también con una distancia que antes no existía. Cuando dormí en tu sofá no pedía lujo, solo humanidad, y tú me diste frialdad. Hoy tengo más que un sofá, Julián, pero aprendí a no darlo todo a quien no me ve. Joaquín, que había llegado sin ser visto, observaba desde la puerta. Beatriz lo notó y le dirigió una mirada tranquila, como si dijera, estoy bien. Julián, en cambio, parecía un niño extraviado. Puedes tomar un café si quieres, dijo Beatriz finalmente, pero si buscas consuelo, empieza por pedir perdón, a ti mismo, sobre todo. Julián se sentó en una mesa del rincón, en silencio. El resto del día pasó como cualquier otro, con risas, historias compartidas y aroma a pan recién horneado. Pero en el corazón de Julián, algo se había quebrado. No por el rechazo, sino por la claridad con que su madre había recuperado el poder sobre su vida. Al finalizar la jornada, Joaquín acompañó a Beatriz hasta la salida. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Ella asintió. Fue necesario. Él necesitaba ver que su madre ya no es la misma. Joaquín sonrió. Yo siempre supe que eras de hierro por dentro. Beatriz lo miró con una mezcla de gratitud y ternura. No necesitaban palabras grandes. En los pequeños gestos estaba todo lo importante. Esa noche, Beatriz llegó a casa, una pequeña casita que había conseguido con esfuerzo, y preparó una taza de té. En la mesa había una foto antigua de ella con Julián de niño. Por un instante, una sombra de nostalgia nubló su rostro, pero luego la guardó en un cajón. Amar también es aprender a soltar, murmuró. Su vida no era perfecta, pero era suya, y eso bastaba. Los días siguientes, Julián pasaba cada tanto por la cafetería. A veces tomaba un café en silencio. Otras, intentaba iniciar una conversación. Beatriz lo escuchaba, pero no lo dejaba entrar más allá del límite que había aprendido a trazar. Algunos amigos le decían que debería perdonarlo. Ya lo hice, respondía. Pero no se trata solo de perdón, se trata de respeto. Con el tiempo, Julián empezó a cambiar. No de inmediato, pero paso a paso. Consiguió un trabajo modesto, alquiló un cuarto pequeño y comenzó a ayudar en un centro comunitario. Quizás no lo hacía por redención, sino por necesidad, pero el proceso lo tocó. Un día, dejó una carta en el café Abrazos. Gracias por no salvarme, porque al no hacerlo, me enseñaste a hacerlo yo mismo. Beatriz leyó la carta después de cerrar. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. En su lugar, sonrió. Esa noche, al mirar al cielo, susurró, ahora sí, puedo descansar. No porque su hijo hubiese cambiado, sino porque ella ya no necesitaba su aprobación para sentirse completa. Había reconstruido su vida desde las cenizas, y en el camino, había encontrado algo más valioso que el confort, su dignidad. Con los años, el café Abrazos se volvió un punto de referencia en Aguascalientes. Turistas, vecinos, jóvenes y ancianos pasaban por allí no solo por el café, sino por la calidez que se respiraba. Beatriz se convirtió en una figura querida. Algunos la llamaban la mamá del barrio, otros, simplemente, Doña B. Pero todos coincidían en una cosa: su presencia transformaba el día de cualquiera. Joaquín y ella seguían caminando juntos, no como pareja en el sentido convencional, sino como dos almas que se reconocieron y decidieron acompañarse. A veces, hablaban del pasado, a veces de planes futuros, pero lo que más compartían era el presente. Y en ese presente, Beatriz ya no era la mujer que pedía espacio en un sofá. Era una mujer que había creado su propio lugar en el mundo, y lo había hecho con amor, dolor
y coraje. En una entrevista que le hicieron para una radio local, Beatriz fue preguntada sobre el secreto de su éxito. Ella pensó por unos segundos antes de responder. No fue el café, ni la decoración. Fue mirar a la gente como yo. Deseaba que me miraran cuando nadie lo hacía. Esa frase se volvió viral en redes sociales. No porque buscara fama, sino porque miles se identificaron con su historia. Personas de todo el país escribían diciendo: «Gracias, me diste esperanza». El impacto fue tan grande que una editorial independiente se acercó con una propuesta: publicar un pequeño libro de memorias. Beatriz dudó al principio. ¿Qué tengo yo que contar? Joaquín fue claro: tienes todo, porque tu historia no es la de una víctima, sino la de una mujer que se levantó con sus propias manos. El libro se llamó Desde el sofá hasta el alma. En un año se agotaron 3 ediciones. Durante una firma de libros en Guadalajara, una joven se acercó llorando. Mi madre murió esperando una palabra amable de mi hermano. Yo no pude salvarla, pero tú me diste paz. Beatriz la abrazó en silencio. Entendía bien ese dolor. No era necesario decir mucho. A veces, el alma solo necesita ser reconocida. Ese día comprendió que su historia no solo era suya, era de miles. Julián, al enterarse del libro, compró un ejemplar. Lo leyó de principio a fin en una noche. Lloró, no por lo que su madre había escrito, sino por lo que había callado durante tantos años. Le escribió un mensaje largo, pero no lo envió. En lugar de eso, volvió al café una mañana y le dijo con los ojos bajos: «No quiero que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy aprendiendo a ser alguien digno de ti». Beatriz no respondió de inmediato. Lo miró con atención, como quien quiere ver más allá de las palabras. «No busques redención conmigo, Julián. Búscala en la forma en que tratas a los demás y a ti mismo». Luego le sirvió una taza de café, sin azúcar, como te gustaba de niño. Julián sonrió por primera vez en años. No era un regreso triunfal, pero era un comienzo. Los años siguieron su curso. Beatriz cumplió 65 años rodeada de gente que la amaba no por obligación, sino por elección. Joaquín le regaló una planta de lavanda con una tarjeta que decía: «Para que siempre recuerdes que, incluso después del invierno más cruel, florecemos». Julián llegó tarde a la celebración, pero trajo consigo un pequeño álbum de fotos antiguas. «Pensé que querrías tenerlas», dijo tímidamente. Esa noche, madre e hijo hablaron por horas. No de reproches, sino de memorias, de silencios, de errores. Beatriz le dijo: «El amor no es una deuda, Julián. No tienes que pagarme nada, pero ahora sabes cómo darlo». Él asintió, comprendiendo que a veces el mayor perdón no se pronuncia, se practica. La relación no volvió a ser como antes. Fue mejor, real, imperfecta, humana. Un día, una productora de televisión contactó a Beatriz para proponerle adaptar su historia en una serie. Ella rió. «¿Quién va a ver la historia de una mujer que durmió en un sofá?». La productora respondió: «Justamente por eso, porque millones han dormido en ese mismo lugar y merecen saber que pueden levantarse». Beatriz aceptó, pero con una condición: que la actriz tuviera canas de verdad. Cuando se estrenó la serie, el país entero la vio, no por la fama, sino por la verdad. Mujeres mayores escribían cartas diciendo: «Gracias por mostrar que aún tenemos voz». Hombres lloraban frente a la pantalla, reconociendo errores que nunca se atrevieron a nombrar. El café se llenó aún más, y Beatriz, aunque tímida, seguía saludando uno por uno con la misma calidez de siempre. A los 70 años, Beatriz fue invitada a dar una charla en la universidad. Frente a una sala llena de jóvenes, dijo: «Nunca subestimen a una mujer que lo ha perdido todo, porque ella ya no tiene miedo. Y cuando alguien pierde el miedo, gana el mundo». El auditorio se puso de pie, no por protocolo, sino por respeto. Beatriz Morales, la mujer que un día durmió en un sofá, era ahora una voz que hacía eco en miles de almas. En los años siguientes, Beatriz siguió administrando el Café Abrazos, aunque ya no necesitaba hacerlo. Podía haberse retirado, vivir con tranquilidad, viajar, pero eligió quedarse. «Aquí es donde mi alma encontró techo», decía. Y cada vez que una mujer entraba con los ojos apagados, Beatriz sabía cómo hablarle. No con frases hechas, sino con silencios compartidos, con una taza caliente servida con amor. Una tarde,
Una joven embarazada entró con la ropa mojada por la lluvia y un rostro cargado de miedo. Beatriz no preguntó nada. Solo la sentó, le dio sopa caliente y un lugar donde secarse. Horas después, supo que la joven había escapado de una relación abusiva. Esa noche, Beatriz la llevó a casa y le ofreció quedarse unos días. «Yo también comencé con una maleta y un corazón herido», le dijo. Esa joven, llamada Mariana, terminó trabajando en el café. Beatriz le enseñó no solo a preparar café, sino a levantarse con dignidad. «No eres lo que te hicieron, eres lo que haces con eso», le repetía. Mariana se convirtió en su sombra, y poco a poco, también en su legado. Cuando Beatriz hablaba de futuro, ya no lo hacía en singular. Somos muchas, y cada una de nosotras carga una historia que vale ser contada. Joaquín, que la había acompañado todos esos años, le pidió matrimonio un día de forma inusual. No porque lo necesitemos, sino porque quiero envejecer a tu lado con nombre y apellido. Beatriz rió con ternura. Ya somos más que eso, Joaquín, pero sí, acepto. La ceremonia fue íntima, rodeada de amigos del café, niños del barrio y músicos callejeros que tocaban boleros en la esquina. El vestido era sencillo, pero sus ojos brillaban como en ninguna otra época. No, era la misma mujer que había sido silenciada en su propio hogar. Era otra, una que había florecido después del abandono, que había hecho de su dolor un puente hacia otros. Una mujer que había aprendido que la justicia emocional no siempre viene de quien nos hiere, sino de lo que hacemos con la herida. Julián asistió a la boda. Llevó como regalo un marco con una foto de su madre frente al café, sonriendo con una taza en las manos. «Así es como quiero recordarte siempre», le dijo. Beatriz lo abrazó. No era el mismo hijo. Ahora había humildad en su mirada y una gratitud silenciosa por haber sido perdonado sin condiciones explícitas. Aquel abrazo cerró un ciclo. Con los años, el café fue replicado en otras ciudades bajo el mismo nombre y filosofía. Pero Beatriz siempre decía, el verdadero café está donde alguien se siente visto. No importaba cuántos locales abrieran, lo esencial no era la marca, sino el alma. Y esa alma vivía en cada historia compartida, en cada lágrima escuchada, sin juicio, en cada silencio sostenido con respeto. A los 75 años, Beatriz fue homenajeada por la ciudad. Le entregaron una medalla por su aporte social y humano. En su discurso dijo, «No me aplaudan a mí, aplaudan a todas las mujeres que un día durmieron en un sofá. Fueron llamadas estorbo, y aún así, despertaron para seguir. Nadie quedó indiferente, porque cada palabra suya tenía la fuerza de quien ha caminado descalza por el fuego». El día que cumplió 80 años, Mariana le organizó una sorpresa. Reunió a decenas de personas que habían pasado por el café a lo largo de los años. Cada uno dejó una carta escrita a mano, contando cómo Beatriz había cambiado sus vidas. Al final de la noche, Beatriz tenía un baúl lleno de voces agradecidas. Lo abrió en su casa, junto a Joaquín, y dijo en voz baja, «No fui madre perfecta, pero al final fui madre del alma de muchos». Y así, Beatriz Morales envejeció con la paz que solo tienen los que se eligen a sí mismos, con el corazón lleno de historias, con las manos arrugadas por el trabajo honesto y con el alma intacta. La mujer que un día fue despreciada por su propio hijo, había construido un imperio silencioso de amor, dignidad y pertenencia. Y cada vez que alguien preguntaba cómo lo logró, ella respondía, «Comencé por levantarme del sofá».